a todos y a todas. Bueno, es una sorpresa que me presente porque es una persona para mí muy importante. A través de ella yo conocí a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero y bueno, es una apertura al mundo y a conocerte y a transformarte. Entonces, en esta improvisación de presentación, decir que Elena Trujillo es una gran profesional que llevaba trabajando en Málaga desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el 2001, desde 2001, y en su trayectoria, pues bueno, es una persona que vemos como también ha recibido toda esa enseñanza que el maestro Miguel Óscar Menasa transmite desde ese posicionamiento entre la realidad y la posibilidad de todas las personas en poder realizar una profesión, llegar a ser poeta, psicoanalista, ¿no? Y es una persona con una trayectoria consolidada y bueno, cuando todos los años que llevaba en Málaga ha generado pues también muchos seguidores, muchas personas que también se han unido a estudiar psicoanálisis y luego dio un paso bueno, mayor para estar en Madrid. Ya está trabajando en la Asturias de Madrid, viene en Málaga y es un placer para todos los malagueños y para mí también que ella esté presente y que pueda ilustrarnos con todo el conocimiento y todo ese deseo también que transmite a través de su posición como psicoanalista, como creadora, como poeta, porque vais a ver cómo también ha ido desarrollando otros rubros como cantante, ¿no? Que recientemente también está desarrollando su carrera como artista y bueno, es una persona con un gran conocimiento y un ejemplo también a seguir y bueno, para mí es un referente también. Así que les dejo con Elena Trujillo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Laura. Sí, desde que canto dicen que ha aumentado el índice de lluvia en Madrid y van mejor los pantanos. Así que... Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros por acompañarme hoy aquí en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Y sí es cierto que hace unos años pues me fui no andando, sino me fui a Madrid a seguir cumpliendo mi misión en el territorio de la poesía y del psicoanálisis en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que dirige Miguel Óscar Menasa. Muchos de ustedes ya le conocen porque son muchos años que él ha traído a Málaga desde el año 97, que yo lo conozco en Málaga, pero llevaba más años viviendo aquí, es decir, que muchos de ustedes lo ha visto personalmente, ha visto sus películas, ha visto sus cuadros en ámbito cultural, ha tenido la oportunidad de tomar contacto con él y si no, pues continúo esa labor de irle acercando pues esa cadena de transmisión que nos une la poesía y el psicoanálisis como instrumentos de conocimiento y que nos suma en la importancia de realizar un trabajo para nuestra salud. ¿Por qué salud? Porque no hay salud si no hay un trabajo creativo, no hay salud si uno exclusivamente piensa que es dejar de estar enfermo. La salud es la producción de un sujeto social que interviene en la sociedad para dejar alguna impronta, y para dejar alguna impronta evidentemente tiene que tomar contacto con lo que otros han hecho antes de uno. Bueno, pues con ese título de hoy, Realismo Psíquico, que es un nombre que Menasa le ha dado a su producción artística, que es muy variada y ahora, bueno, veremos en unas cuantas páginas que he escrito al respecto, podrían ser muchas más porque su trabajo a lo largo de toda su vida ha sido muy productivo. Vamos a ver cómo esa poesía y el psicoanálisis que forman parte de esa médula espinal de su trabajo productivo han dado diversas producciones en el terreno de la producción y del conocimiento. Él lo denomina realismo psíquico por esa impronta del psicoanálisis en su producción. Y como subtítulo de este encuentro de hoy he puesto poesía, arte y psicoanálisis. También cuento con la compañía, con la colaboración inestimable de Clemence Lunis, poeta, psicoanalista y cantautora. Ha puesto música a poemas de Miguel Óscar Menasa de una manera bellísima. Esta tarde la vamos a
a poder escuchar más, además de aquí en el espacio de hoy, en el Museo Rebello de Toro, como ya saben. Y bueno, esa labor, ya digo, esa labor de tocar algo en el alma de cada uno de ustedes para que se despierte algo que está dormido. Estamos proyectando, no se ve tanto como nos gustaría por la iluminación, se están proyectando unos 1000 cuadros de la obra de Miguel Óscar Almenasa, son más de 1000 lo que tiene en su producción. Aquí hay aproximadamente 1000 para que vayamos viendo pues algunos de esos trazos. El calor, ¿podríamos cerrar aquí ya con otra ventana? si lo vamos a cerrar luego, ahora para que no les hable una oscuridad, luego lo vamos a cerrar para que puedan ustedes disfrutarlo, porque hemos intentado distintas combinaciones y hemos determinado que fuera así, y luego lo ponemos más oscuro para que vean la belleza de esa variedad y de cómo se ha ido construyendo también, bueno, la mano de ese pintor con todo lo que en su ser hay. El calor no nos abruma. Estamos a día 21 de julio en Málaga, en la Costa del Sol. Nos habían dicho que no iba a haber aire acondicionado aquí, que nos íbamos a asar, que estábamos locos. Bueno, estamos locos, ya nos lo han dicho un montón de veces, pero no es verdad. Un loco no trabaja, no transforma su realidad y la realidad de otras personas. Entonces, nuestra locura es una locura en el sentido de que es una exageración frente a ciertos parámetros de la normalidad, pero no es una locura que pretenda quedarse igual a sí mismo, no es esa locura. Entonces a nosotros no nos abruma el calor, que tampoco hay, el aire acondicionado nos ha querido acompañar, ustedes nos han querido acompañar para despertarnos, para no quedarse abrumados en esa cultura establecida que nos hacen creer, y buscamos esa otra cultura que se nos abre en creadores como Miguel Óscar Almenasa. Hemos buscado ese calor porque lo que nos interesa es el calor humano, esa unión que se produce entre las personas, que se establece a través de lazos libidinosos, es decir, de unos lazos inconscientes que nos unen. Algunos de nosotros no nos conocemos, pero algo nos ha unido hoy aquí, y otros nos conocemos desde hace años y de alguna u otra manera pues hay algo que se viene trabajando en nosotros inconscientemente. Para muchos de ustedes hoy caerán algunas palabras o algunos elementos que participen en su propia transformación personal, y para otros todavía no serán los elementos suficientes, pero se sumarán a otros que tienen que seguir llegando. Es decir, que transformación no es por una magia que haya, sino por un trabajo que también uno debe poner para modificarse. Y claro, es que el deseo y el saber son como dos polos opuestos, pero que se atraen, se buscan inexorablemente, pese a que somos de alguna manera animales, ¿no? Provenimos de ser una especie animal que tiene o reúne condiciones muy particulares que nos llevan a llamarnos humanos y a llamarnos una comunidad social y una comunidad mediatizada por las características del lenguaje que nos diferencia del resto de especies animales. Somos hijos del verbo. Esa rajadura determina que tengamos que realizar un arduo camino desde las pasiones a la cultura para vivir. Si no hubiéramos hecho ese trabajo, que muchos sentimos que no hacemos nada o que todo viene dado, que la especie humana siempre ha sido así, por no haber hecho ese trabajo de ver de dónde venimos, de ver todas las modificaciones que la historia de la humanidad ha venido experimentando y que va a seguir experimentando, como esa cadena que yo les digo. Tenemos que seguir trabajando en el conocimiento, trabajando en la producción de elementos tecnológicos que mejoren nuestra vida, en elementos científicos que mejoren nuestra salud, pero también trabajando para el arte, ese arte que nos va transformando más allá de lo necesario, que tiene que ver con ese deseo que nos motiva a seguir viviendo y que ha hecho que esta especie tan debilucha como es la nuestra, comparado con un fiero león o un gran elefante, nosotros reunimos condiciones muy particulares. Viene una ola de calor y nos abrazamos todos, pero hemos inventado la refrigeración.
viene cualquier virus y como aconteció hace unos pocos de años y pone en peligro nuestra supervivencia y sin embargo gozamos de ese trabajo científico que busca paliar los efectos de esa adversidad. Por tanto, nos diferenciamos de esas especies animales en esa producción de conocimiento que se produce con trabajo y con colaboración con otras personas. Es decir, renunciar a ciertas pasiones que buscan siempre la inmediatez, el confort, el egoísmo. Tenemos que renunciar a ellas para poder realizar un trabajo, colaborar con otro que no nos cae bien, pero que nos conviene porque puede aportar ese otro codo necesario para avanzar en esa tarea de seguir vivos. Hoy estamos en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Agradecer, por tanto, su colaboración en esta difusión del trabajo del Grupo Cero. Aquí muy cerca di mis primeros pasos como estudiante de psicología, estudié en la Facultad de Málaga. También como joven psicoanalista empecé en la calle Fernando de Lesseps, ahí al lado de Calle Nueva, luego seguí en Calle Esperanto y luego di ese salto a la Plaza de España en Madrid. Aquí junto a este río de cauce domado por la ambición del hombre, en este espacio expositivo donde se da cita a una parte del arte llamado contemporáneo, aquí les propongo a ustedes acercarnos a la producción artística de un hombre que tiene en sus venas la grupalidad como bandera. La grupalidad como bandera. Menasa es un producto grupal o es un ícono de esa idea de que solo no se puede nada. Él siempre ha estado acompañado por otras personas y ha promovido ese proceso grupal, ¿no? Esa inteligencia grupal, esa inteligencia que es social y que se produce entre otros. Miguel Óscar Menasa es poeta, médico, psicoanalista, pintor, editor, guionista y director de cine, profesor, fundador de lo que ha sido denominado uno de los movimientos científicos culturales más relevantes de los últimos 50 años, el Grupo Cero, que funda en 1981 como Escuela de Poesía y Psicoanálisis en Madrid, es decir, en Madrid. Él nació en Buenos Aires, pero el Grupo Cero nació como escuela en Madrid. Es decir, en este país, donde parece que solo nos interesan las cervecitas y las terracitas y tomar el sol, también pasan otras cosas históricas como amistad. Un hombre que no ha temido dejarse transformar por las producciones que han tocado su vida, entre otras el amor, ya que, como dice en uno de sus poemas, que también se ha hecho canción de la voz en la mano de Clemons Lunis, ha amado a hombres y mujeres, ha tenido hijos suyos y ajenos y no se ha ocupado de criticar, sino de crear. Un nombre que representa una marca en la creación, lo que ha denominado realismo psíquico. Menasa nace en sus versos, en su escritura, porque sus miles de páginas publicadas en casi 80 libros son las que van a decir quién es ese hombre cuya vida todavía está produciéndose, todavía está en este mundo y todavía nos depara sorpresas. Pero esa vida que está en sus producciones, aquí he traído un par de ejemplares de un libro de pinturas, de 1982 a 2019, pinturas no figurativas, que luego les aconsejo mirar, son unos ejemplares hermosísimos. ¿No? Ahí no está ese señor, en los poemas no está ese señor, en la película no está ese señor. Es decir, ese señor es un ser humano con sus particularidades. Su obra tiene algo de él, pero tiene otra cosa, ¿no? Que es la que cada uno de nosotros tiene que descubrir, ¿no? Ver algo de ese Menasa que es otro de ese ser humano. En esta sociedad que vivimos actualmente, que podríamos decir que es bastante decadente con respecto a otros momentos históricos, donde ha habido un florecimiento cultural, un fomento de la creación, una promoción de ese trabajo del conocimiento, donde hoy pareciera que sí lo hay, pero luego los que nos dedicamos a ese ámbito de la creación o del conocimiento vemos que es
que si se produce es a costa del esfuerzo propio, a costa del dinero propio, a costa de los obstáculos que uno se va encontrando cuando, bueno, necesita un espacio para comunicarse o necesita un tiempo para poder producir y necesita el dinero para vivir. Entonces, bueno, no nos encontramos con una sociedad que nos ayude mucho, es decir, nos tenemos que hacer fuertes para uno poder ayudarse o ayudarse entre otros a que esos productos y ese conocimiento se produzcan, ¿no? Muchos de los científicos que ha producido, por ejemplo, nuestra sociedad española han tenido que irse a otros países porque aquí estaban sometidos a sueldos precarios o al maltrato de las instituciones o de las empresas. Es decir, que vivimos en un tiempo un poco decadente en ese sentido de la producción, pero también un tiempo, un siglo avanzado con respecto a otros, ya que contamos con elementos que en otros momentos históricos no teníamos. En la actualidad, si prendemos la televisión, vemos noticias que la mayoría son tendenciosas, son falsas, son una particular visión de la realidad. Si uno quiere saber algo de la realidad, tiene que buscar y buscar y buscar y componerse su propio punto de vista, porque tampoco que uno pueda conocer la realidad tal cual es, depende del color del cristal con que uno lo mire. Pero vemos que esos medios de difusión están muy manipulados o responden a unas tendencias muy particulares. La prensa rosa hoy en día tiene casi más protagonismo que las teorías científicas, ¿no? Todos, si le ponemos a preguntar, me sabéis decir de los modelitos que la Tamara Falcó llevó el otro día en su boda, o de quién fue a tal, o de con quién se peleó tal personaje, y sin embargo no sabemos de las novedades que se están produciendo en los territorios de la producción del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Cosa que tendría que ser mucho más accesible. Disponemos de internet, disponemos de muchos medios de comunicarnos que antes no teníamos, pero no lo usamos para eso. Por ejemplo, en la televisión, ahora no se nos invita a los profesionales, se invita a los pacientes, a los enfermos, para que hablen de cómo viven la enfermedad, cuando el conocimiento lo tiene aquel que investiga cómo se ha producido la enfermedad o cómo se cura, ¿no? Es decir, aquel que puede educarnos sobre cómo prevenir o encauzar determinados comportamientos que pueden ser perniciosos para la vida. Pues a nosotros no se nos invita, ¿no? Es decir, que hay un sensacionalismo que prima en esos medios de difusión. Bueno, eso es lo que tenemos. Una sociedad también donde la poesía pues ha hecho un espectáculo. Ahora la poesía parece que es una reunión folclórica donde todo el mundo es poeta, ojalá, ¿no? Es cierto que todos nosotros han ido a un poeta, pero un poeta está en conexión con la poesía, con los grandes poetas que han debido leer y conectar en él para que luego pueda haber ese trabajo de creación. Cuando preguntamos sobre eso, o leemos o escuchamos los poemas que producen esos poetas, vemos que bueno, que son como alguien que habla de sus cosas, pero eso no es poesía. Entonces, bueno, en esa sociedad estamos. Una sociedad también que sigue alimentando guerras y justificándolas por encima del derecho a la identidad de los pueblos. Un siglo XXI que se encamina a su primer cuarto, ya que el tiempo es inexorable. Sin embargo, este siglo también ha sido cómplice y compañero en la producción de obras y vidas que, producidas en esta sociedad y para esta sociedad, no encuentran el sustento en los estados, ni el beneplácito de los medios de comunicación, ni las grandes editoriales, cuyas audiencias no son millonarias, como esa influencer que vemos que tiene, tengo 100.000 seguidores, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué haces? Sin embargo, ¿no? Las grandes personas que van a marcar los hitos de la historia, pues se encuentran en otros caminos o vericuetos. Estos que podemos denominar que son desconocidos para la mayoría, porque reman a contracorriente, que no se ponen de moda porque son subversivos, ¿no?, con respecto a esa tendencia generalizada, que viven a años luz de esta superficialidad en la que nos encontramos, de este marasmo en el que vivimos y que tratamos de ocultar, esas creaciones que van a ser posible que el hombre tenga futuro, porque tenemos futuro, el ser humano tiene futuro.
pensamos, uy, esto va a ser, ya no va a haber futuro, no hay opciones, ¿qué va a ser de nosotros, nuestros hijos, qué va a quedar para ellos? Bueno, va a seguir quedando mucho trabajo para hacer y una vida por delante para esas generaciones futuras. Hay que recordar que el desaliento es algo precisamente que utilizan los sistemas imperantes para que los creadores dejen de trabajar, ¿no? Así que hay que ponerse las orejeras y seguir adelante y no dejarse desalentar por esas voces y por esas dificultades que, bueno, que en esa vida que rema contracorriente uno se va a encontrar. La condición del artista es saber dar nombre a las cosas. El poeta es un alcahuete de su tiempo, la palabra es su vehículo. El triunfo está dado por su capacidad de descubrir matices secretos en las cosas que antes de él no éramos capaces de percibir. El arte, aunque como producto intente redescubrir la realidad tal cual es, no puede limitarse a una copia inmediata de la realidad. No nos interesa, el arte no es una fotografía de lo que pasa. Ustedes recuerdan que las grandes películas que marcan los hitos y que uno las vuelve a ver y vuelven a ser conmovedoras y que nos muestran matices en la construcción de personajes o en la construcción de escenas o en la construcción de nuevas realidades, no reflejan la manera de hablar común, ni las imágenes comunes, ni la manera de vestir común. Lo común ya lo vivimos. Sin embargo, muchas de las películas o las series que vemos, uno lo pone y pasa lo mismo que si viéramos al vecino. Gritan, hablan y no dicen nada interesante. Entonces podemos pensar que están muy alejadas de lo artístico, muy alejadas de esa novedad que pretende reflejar algo de la realidad y transformarlo para crear una nueva realidad que no se vive ahora, pero que algún día será vivida por otros. Esa es la obra de los creadores. No hay esencia en la realidad. No podemos decir esto es lo que pasó, ¿no? Uno toma algo de esa realidad y muestra de una manera particular algo, pero eso ya no es la realidad, ya es la obra artística. Por eso el acto poético y la interpretación psicoanalítica son transformadores, porque son subversivos, crean una nueva realidad. Es decir, después de producir un poema o después de que me hagan una interpretación psicoanalítica, yo no puedo ser el mismo, no me puedo quedar igual. Si he leído un poema y ese poema me ha llegado, me he tenido que transformar. Algo en mi pensamiento, en mi vida es diferente, ya no soy el mismo que era antes. Si en mi proceso psicoanalítico me han interpretado y yo he recibido esa interpretación, mi manera de hablar y de pensar y de vivir va a ser otra. Y si no, no hubo interpretación. Porque a uno le pueden decir muchas cosas. Usted puede ver todas las películas que usted quiera, pero te pueden entrar por aquí y te puede salir por aquí. Si te quedas igual, es decir, hay un trabajo que uno tiene que hacer para modificarse, transformarse. Y eso ya es obra de uno. Un verdadero artista se descubre en ello a través de las huellas de su trabajo, estudiando eso que no tuvo tiempo de conocer mientras lo producía y que ahora se le muestra como producto efecto de un saber inconsciente. Menasa, por ejemplo, es un ejemplo. Él ya había dicho que más de 1000 cuadros, más de 80 libros, ha dado clases, ha atendido pacientes, bueno, imparable. Y sin embargo, cuando estás haciéndolo no lo conoces, lo produces. Pero luego él ha hecho el trabajo también de leer sus libros, de ver sus películas, es decir, de ver ese creador que le muestra para dónde va, qué influencias ha recibido. Es decir, que tiene que haber un trabajo posterior para darse cuenta de qué creador uno es, ¿no? de qué es lo que viene uno produciendo en su obra. Ese saber inconsciente no es un inconsciente o el inconsciente de Menasa o del artista en particular, sino que es un inconsciente que es un saber inconsciente que es donde se recibe todas esas influencias de otros pintores, de otros escritores que uno ha ido trabajando y que no se quedan en tu conciencia, se quedan en tu inconsciente y luego cuando uno escribe, uno pinta, uno ama, se producen en uno y se articulan en uno. Somos
entre otros. No hay el artista en soledad. Es cierto que uno pinta o se vive en soledad, porque en medio de la sala es muy difícil ponerse a realizar la obra artística, pero es entre otros. La soledad no existe, somos humanos, somos sociales, somos sujetos sociales, no existe un humano producido en soledad. A pesar de los individualismos, de las intolerancias, de las alergias varias, los muros y los alambres que nos separan del semejante, porque claro, los semejantes nos encontramos aquí, nos encontramos en la familia, con los amigos, nos molestan. Mira lo que me ha dicho, mira lo que me hace, mira, no, nos molestan, nos excitan, nos conmueven, ay, me gusta, ay, qué mirada, ay, que no sé qué, que me ha entrado una alergia. Bueno, nos pasan cosas cuando nos encontramos con los demás, pero eso que nos pasa se llama deseo, y ese deseo es la energía necesaria para luego poder producir, vivir, crear. Si me encierro para no conmoverme con nada, lo que estoy haciéndome es un enfermo mental, ¿no? Esa tranquilidad no es una tranquilidad, es una enfermedad, es una problemática a la que uno se está sumiendo. Estas diferencias que hay entre todos nosotros y que se nos marcan cuando estamos entre otras personas, precisamente son las que nos enriquecen, las que nos hacen subsistir, las que hacen caducar los bigotes de las dictaduras y que necesitan ese balón de oxígeno de la libertad. Claro, cada uno tiene que hacer su camino. El poeta, el artista hizo el suyo. Los alumnos o discípulos de Menasa no vamos a ser Menasa. Menasa es Menasa, ¿no? Cada artista es cada artista. Él transmite, ¿no?, su deseo, ¿no?, enmarca su estilo, pero luego cada uno tiene que producir su propio estilo, su propia particularidad, ¿no? El espectador o el lector tiene que realizar su trabajo para apropiarse de la obra. Yo les puedo hablar de lo que a mí me pasa cuando leo a Menasa, cuando veo sus pinturas, pero ustedes tienen que iniciar su camino, tienen que leer, tienen que ver sus pinturas, ver sus películas y ver qué les produce eso a ustedes. Tenemos que transformarnos con esas obras, sumar esa otra realidad a nuestra propia osamenta que crece a pesar nuestro. Es decir, que no somos herméticos, ni el enfermo mental tampoco es hermético. Si hay un otro humano capaz de hablarle, es decir, capaz de generar una relación con él, esa persona lo recibe porque estamos hechos para estar, ¿no?, para que a través del amor que otro nos presta para poder vivir, necesitamos de la presencia de los otros. El obrero del alma, que es el poeta, transformador de nuestros sueños, no está atado por el tiempo, crea el porvenir. Ese que creemos perdido, pero lo creemos perdido porque lo van a vivir otros, nosotros no vamos a ser eternos. Es que la vida no se agota con nuestra muerte, como la realidad no se agota en su manifestación exterior. Esta manifestación otorga una apariencia, pero esa imagen es incompleta siempre, en la medida que se la contempla de una forma estática, sin relación con sus propias contradicciones. Si interrogamos a cada uno de ustedes qué han escuchado, qué ha dicho Elena, quién les ha llamado la atención del cuadro, de qué canción, cada uno va a decir un relato diferente. Incluso va a poder decir cosas que no pasaron aquí. Es decir, que la realidad que hemos vivido se agota en eso que hemos vivido. Cada uno de ustedes en su realidad psíquica construye una nueva realidad, un relato de lo que pasó. Solo sabremos después lo que para cada uno pasó. La realidad ya se perdió. Todo hombre posee una determinada concepción del mundo. Lo que nos interesa saber es qué concepción tiene este artista, ¿no?, este creador, qué concepción del mundo tiene. Bueno, hay que ir a sus libros, a sus películas, a ver, ¿no?, cómo él refleja, ¿no? Es una multiplicidad, es una manera siempre igual de relatar. Tenemos que ir a interrogarnos sobre eso. Ese hombre tiene una determinada serie de valores que fijan su relación con la realidad, que ordenan su contacto con otros hombres, que le dan sentido a su actividad. Siempre hay un núcleo intelectual determinado por la cultura que preside las acciones de los hombres frente a la realidad. El artista debe trabajar
con esa realidad, pero no se contenta con recrearla, tampoco huye de ella, si no se quedaría en el terreno de la neurosis. El neurótico, algo de la realidad que le resulta insatisfactorio o incómodo, se aparta de esa realidad y se va a la fantasía, y ahí se monta su película. El artista no es un neurótico. El artista, es cierto que hay elementos de la realidad que le dicen, no, eso que tú quieres no se puede, pero no se queda quietito, ¿no? O no se queda impasible, sino que toma esos elementos y toman los instrumentos de la creación, los instrumentos estéticos, lo que han hecho otros artistas antes, para construir el cuadro, para construir el poema, para construir una satisfacción de eso que la realidad dice que no, pero en la creación es posible satisfacer. Pero, ¿qué ocurre? Que el neurótico no tiene en cuenta la realidad y el artista sí tiene en cuenta la realidad. Se da cuenta que el poema no es la vida, que la película es la película, no es la vida, que el cuadro es el cuadro, es otra realidad. A lo mejor alguien algún día vive en un mundo así, pero la realidad de ahora no es. Entonces es importante esa cuestión de esa salud, de esa discriminación, ¿no? Porque lo que permite la creación artística es que en el futuro haya otra realidad diferente a esta. Si no, siempre viviríamos de la misma manera, y es cierto que no vivimos de la misma manera, ni siquiera ustedes, ¿no? Aquí en Málaga o ni siquiera en Europa, es decir, que hay múltiples maneras de vivir, de amar, de hacer. Bueno, esa multiplicidad está fundamentada en las diversas creaciones artísticas que nos han legado los distintos artistas a lo largo de la historia. El artista se parece un poco al niño, en el sentido de ese juego infantil, de esa normalidad que se construye en el proceso de crecimiento. El niño juega a ser mayor, el niño juega con el caballito, que es un palo de escoba, y se lo pasa bomba, pero se da cuenta que la escoba no es un caballo, tonto no es, ¿no? Sabe discriminar su juguete. Ese cochecito no es el coche de papá, sabe que el coche de papá no lo puede conducir, pero se pega el gusto de hacer como si, cosa que el enfermo mental, el neurótico, vive como si. Yo quiero ser médico, nunca me he ido a apuntar a la facultad de medicina, no he hecho ni un examen, pero yo en mi cabeza sé mucho de medicina, yo soy médico, ¿no? Entonces la diferencia entre el niño que tiene contacto con la realidad pero juega, ¿no? Se permite ese camino de la construcción de su deseo, y es lo que le pasa al artista también, que tiene en cuenta la realidad y no ha abandonado el juego, cosa que sí hemos hecho la mayoría de las personas, que no nos permitimos jugar, nos lo tomamos la vida demasiado en serio. ¿Qué ocurre? Que vivimos de una manera un poco insatisfactoria. Por eso el psicoanálisis viene y dice, una cosa son las obligaciones, una cosa es que usted tenga su compromiso con la realidad para satisfacer su necesidad. Usted necesita una casa, esa casa tiene que pagarla. Usted necesita amar a alguien, y ese amor tiene unos condicionantes. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Pero eso no quiere decir que uno sea un esclavo de ese terreno de la necesidad. En usted hay algo que le hace vivir, y es el deseo. Y el deseo solo busca lo que se le escapa, lo que no podrá tener del todo. Entonces uno tiene que tener sus espacios para jugar, para divertirse, para que haya cosas que uno haga o realice que no sean vox populi, que no las sepa todo el mundo. Hay cosas que tu mujer no las tiene que saber, hay cosas que tus hijos no las tienen que saber, hay cosas que tu jefe no tiene que saber, y que forman parte de tu vida y que forman parte de esos ingredientes que te permiten desear y evitar esa caída en la neurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque viene condicionado por nuestra estructura psíquica. Nuestra estructura psíquica se fundamenta en esa energía del deseo, y el deseo no desea lo necesario, desea justamente lo que no tiene. Eso que veo en el otro es lo que me gustaría tener, y sin embargo nunca voy a poder tener eso que tiene el otro, pero va a ser un motor para mi vida, ¿no? Entonces tengo que aprender a trabajar para mi deseo sin estropear los fundamentos que he construido en mi vida. Es lo que nos ayuda el psicoanálisis. No tienes que enfermarte, ¿no? La enfermedad es el coste más elevado que tiene esa búsqueda de
de satisfacción sustitutiva. Entonces, para no caer en ese gasto excesivo, te enseña a construir los espacios de creación, de satisfacción, que no sean incompatibles con la vida de un humano que vive entre otros y con los condicionantes que todos tenemos. Trabajar es transformar la realidad. Hay gente que dice, yo trabajo mucho, pero ¿y dónde están los productos de su trabajo? Usted trabaja mucho, pero trabaja porque necesita X dinero para pagar su alquiler, y a eso le llama trabajar. Y los trabajos para el amor, y los trabajos para el espíritu, y los trabajos para su salud corporal, ¿dónde están? ¿Lo considera trabajo? ¿No se ha dado cuenta que tiene que trabajar para que eso exista? ¿No? Decíamos al principio, todo hombre es un poeta. Claro, hay que hacer un trabajo, ¿no? Porque usted se pone y hace no sé qué, o pinta no sé qué, y eso no quiere decir que sea un artista. Les he dicho que un artista tiene que estar en relación con el pintor con los pintores que ha habido antes, el poeta con los escritores que ha habido antes, el filósofo con las teorías filosóficas, ¿no? Las disciplinas filosóficas o las corrientes que ha habido antes. Entonces exige un trabajo para que todo eso vaya trabajando en mí, para que luego lo que salga de mí tenga relación con eso. Lo que nos muestra un creador, un artista, es que ha habido una cierta renuncia a su egoísmo, que hay una entrega, hay una generosidad en lo que nos da. Porque es cierto que el creador jugó, es decir, que pudo satisfacer eso que la realidad nos negaba, y él ya ha buscado ese vericueto. Pero no solo le sirve a él. Yo veo el cuadro y a mí me da satisfacción, a mí me da alegría, a mí me da ilusión, a mí me genera un plus de satisfacción. Y me lo ha regalado un pintor que yo no conozco ni conoceré nunca. Veo la película y veo una película de hace 100 años y sin embargo a mí me aporta cosas para vivir. Y esa persona no me conoció. Yo cruzo ese puente que está ahí y yo no sé ni qué ingeniero lo hizo, pero a mí me facilita la labor de cruzar al otro lado. Entonces ese otro consiguió algo al realizarlo, pero me dio algo más a aquellos que no conocía. Esa generosidad es la que también tenemos que ir construyendo, y es la que este creador ha ido produciendo, ¿no? Un creador, Benassa, que ha producido poetas, que ha producido psicoanalistas, que ha producido personas que realizan cine, que ha producido que otras personas también se pongan en ese camino. El arte forma parte del proceso humano de apropiación de la realidad. No hay historia del hombre y por ende no existiríamos si no hubiera producción humana, es decir, productos, materialidad, escritura, marcas de que hemos estado aquí. El creador es el que más ama, porque no se le ha quedado para sí. No se agotó en el acto de amar, publicó, creó, nos mostró su manera de mirar, de pensar, sin conocernos. Y a partir de ello podemos seguir avanzando, seguir mirando, dejar nuestras propias señales de que nosotros también algo hemos recibido. Me gustaría que Clemence nos diera alguna canción para seguir condimentando este espacio. Aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos están viendo también en directo. Buenos días, voy a cantar un poema de Benassa porque además de transmitir el psicoanálisis, poesía, también ha hecho varios cantores en la escuela. Entonces voy a ponerlo aquí. Voy a empezar con un poema que se llama Arte Poético.
naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio, nos tirarán flores de piedra, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer estos terribles fundador del realismo psíquico, que ha escrito una canción al cumplir 75 años. Vamos a ver. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor, y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mi amor, solo sentía donde había comida. Amor, solo sentía donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche, y así pude
buscando nuevos caminos y poderme enamorar, y poderme enamorar. La 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 y poderme enamorar. Al cumplir 80 años no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. ¿Podemos ir? Menasa tiene una visión más allá de los sentidos, está claro, como cualquier creador. Una mirada conectada con otros creadores que antes que él lo han hecho mejor. Suele decir que sus maestros son más de 1000 poetas que ha leído. Lacan, como lector del gran Freud, también fue su maestro. Freud, que es uno de los pilares de su vida, junto a Karl Marx y Carlos Gardel. Nunca está solo, este hombre infatigable que vive en otro tiempo y que nos mira desde las alturas, no cabe duda. Allí está bien acompañado. Nosotros, pequeños mortales, todavía con nuestras inseguridades, perdemos tiempo, es decir, dinero, luchando contra un mandato social que nos dice: haz, habla, ama, escribe, pinta. No pienses tanto, actúa, entrégate al infinitivo y solo así podrás alguna vez ser interpretado, es decir, algún día podrás reconocerte en alguna verdad que se ha hecho significante en ti y por tanto no volverás a ser el mismo. Nuestro destino es ese, no ser iguales a nosotros mismos, no parecer una cosa, una fotografía de algún muerto, una frase anclada en el fondo del mar. Hemos nacido para morir, no cabe duda, pero en ese lapso, entre la vida y la muerte, entre el nacimiento y la muerte, algo tendremos que hacer para no quedarnos en brazos del pasado. Y sabemos que la búsqueda de placer es un mecanismo primitivo, sí. Fue necesario para nacer también en nuestro aparato psíquico, pero es necesario regularlo, ese principio del placer, esa tendencia a quedarnos ahí en la satisfacción. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos como bestias, y bestias ya hay muchos, a ver si hay más humanos en el mundo. El hombre habla, escribe, pinta, hace el amor, procrea, también abandona. Muchas de esas cosas las realiza como un fenómeno de masa, así, arrastrado, vamos todos, imitando, pero también su propia condición de humano nos requiere encontrarnos con la soledad para producir esos destellos de la inteligencia, esos destellos del deseo que se traducen en las obras productivas. Y claro, hay que soportar esa zozobra que es necesaria, esa angustia del creador, porque nunca somos dueños de lo que ocurre en ese proceso, uno nunca sabe lo que va a salir hasta que se produce, ¿no? Solo lo vamos a saber después, como cualquier otro espectador. Menasa nunca ha tenido miedo a zozobrar y lo vemos en sus producciones. Desde que se inician las producciones humanas, ha obrado conforme a la guía de su deseo inconsciente. Desde muy joven abandonó la guía de la razón y la moral imperante y le acompañaron los mejores poetas, es decir, los mejores amigos. En el amor, en la vida profesional, en las producciones creativas, ha tenido éxito. Grandes pensadores y artistas así lo han reconocido. Esa particularidad de la creación de Menasa, la conjunción de la poesía y el psicoanálisis, que él nos dice que son instrumentos de conocimiento, que no son instrumentos de conocimiento, guías de conducción de lo que de su mano y de su obra salía. No le ha ido mal, así que es un buen guía escena. Ha sentado un camino, una escuela para aquellos que quieran dejarse guiar por este experimento. Ha producido, podríamos decirlo, una máquina perfecta. En tanto, aquellas personas que formamos parte de
de su escuela o que de alguna manera le toman a él como maestro, vemos que no somos todos iguales, que cada uno es diferente en su particularidad, ¿no? Que los pacientes, cada uno ha construido su propia vida y eso marca que se ha hecho bien el trabajo. Que si todos fuéramos iguales, habría que sospechar. No puede ser que las personas sean iguales, tienen que ser diferentes entre sí. Su contacto con los movimientos de vanguardia, en esa Grecia que nos dice que fue Argentina en un determinado periodo, y también la enseñanza que él ha recibido de maestros clásicos, sin los cuales tampoco existiría la vanguardia. Y sin embargo, Menasa va más allá de los movimientos vanguardistas, no se pone de moda nunca, es demasiado avanzado, todavía no lo podemos abarcar en su complejidad. Poesía y psicoanálisis son dos máquinas subversivas del pensamiento racional que marcan esta época. Es decir, que el psicoanálisis nos permite construir un futuro que todavía no estamos dispuestos a aceptar, porque todavía no nos soltamos de ese pensamiento racional que nos dice yo soy esto, yo me identifico con esto. No, pero tenemos que aprender a guiarnos por esa producción del siglo XX que es el psicoanálisis. Menasa ha producido el Grupo Cero y lo ha sembrado en Madrid, en este sur de Europa, la vieja Europa inventora de la guerra y del hambre, este sur destinado hoy a paseos turísticos, donde aquí, sin embargo, nace y se desarrolla esta escuela de artistas, de médicos del alma, de soldados cuyas armas son su propia salud, que han ido trabajando a lo largo de los años, y su palabra. Una escuela donde se transmite que la enfermedad mental ataca la libertad del hombre y, por tanto, la libertad del artista. Para crear no es necesario sufrir. Ojo, que hay muchas personas que se llaman artistas que dicen no, yo sufrí mucho, no, no. Para crear no es necesario sufrir, para vivir no es necesario sufrir. Tienen que aprender a amar de otra manera. A nosotros Menasa nos ha enseñado que entre la sabiduría y la ciencia hay que elegir la sabiduría, el único territorio donde se agolpan los problemas como las soluciones de vivir. Es una propuesta que no es sencilla, no es fácil, pero que es maravillosa. Vivimos desgarrados en nuestro ser, es cierto, pero hemos elegido que nuestra palabra esté más cerca de la sangre que de las palabras. Y no nos conformamos solo con vivir o con satisfacer lo necesario, sino que somos trabajadores de la poesía. Nuestra imaginación no va a tener límites, nada va a poder detener el impulso creador. Si leemos los poemas de Menasa, cosa que les recomiendo, si vemos su obra pictórica, que es muy recomendable también, si ven sus películas, que son muy novedosas, algo vamos a entender, pero también algo vamos a rechazar, porque no toleramos precisamente aquello en lo que estamos implicados. Es decir, que el rechazo no es generalizado, es usted rechaza esta frase que ha dicho, usted rechaza esa escena de la película, porque hay algo en usted que se llama represión, y reprimo precisamente aquello que en uno no quiere ser sabido, aquello que tiene que ver contigo. Rechazo lo que soy, porque no me gusta, pero eres eso. Menasa lo toca todo, como un niño que todavía no ha sido atacado por la moral. Es libre en su búsqueda de saberes. Es cierto que hace una fotografía, pero esa fotografía tiene vida. Es que es imposible ver siempre lo mismo. Cada vez es una combinación diferente. Prueben a ver un cuadro o sus poemas. Cada vez uno ve algo y escucha algo diferente. Es un amante infernal. Sí, repite el mecanismo, pero te plantea una nueva partida y el resultado solo lo podemos saber después. Como ese juego que todos hemos practicado de ver figuras en las paredes, uno dice, mira, aquí hay un animal, mira, esto parece un coche. Bueno, él nos plantea en sus cuadros también eso, nos plantea propuestas, figuras, ¿no? Si podemos cerrar un poco vamos a ver un poco mejor las imágenes, porque van a ver cómo son ustedes los que tienen que construir las figuras, porque hay figuras humanas, hay cosas que nos dicen los cuadros, pero cada uno de nosotros tiene que jugar a ver, a construir eso que hay ahí. El hombre es cambiante, tiene la posibilidad de desarrollarse, bueno, pueden hacer manitas también, pero no sean escandalosos. El hombre es cambiante, tiene la posibilidad de desarrollarse
en múltiples aspectos sin necesidad de abolir otros aspectos. Dejar de hacer una cosa para hacer otra es una mala educación. ¿Cuántos de ustedes, cuando entró en la universidad, dejó de pintar, de bailar, de cantar? Muchos de ustedes lo hacían y lo abandonaron. Es una mala educación, no hay que dejar de hacer las cosas, hay que aprender a sumar. El hombre puede ser una cosa y también puede ser otra. El psicoanálisis nos vino a decir que la conciencia es un órgano de la percepción, que el saber no está en la conciencia, está en el inconsciente. La conciencia deforma, por lo tanto, solo va a tener una visión sesgada de la realidad, un prejuicio. Tenemos que abandonar eso, abandonar la conciencia y construir en nosotros otros instrumentos para ver, para escuchar, para conocer. Utilizando más palabras, estoy obligado a unir unas palabras con otras, a poner al lado de una palabra, por ejemplo, la palabra mamá, palabras que nunca había puesto, es lo que nos enseña la poesía, o nos enseña el psicoanálisis, a no tener miedo a las palabras, a poder utilizar combinaciones que uno creía imposibles o que a uno le generaban displacer. Cuando consigo eso, cuando consigo combinar una palabra con otra como nunca lo había hecho, amplío mi vida, amplío mi sexualidad. Mi sexualidad no es agenital que todos pensamos, sino la sexualidad que es nuestra capacidad de relacionarnos con los otros, con las personas. La sexualidad que es todo aquello tocado por la palabra y que está condicionado en cada uno de nosotros con la particularidad que marca nuestra represión sexual. Por eso, esa represión sexual, que es necesaria en nuestra constitución psíquica, pero de la cual tenemos que ir ampliando sus estrechos márgenes, nos condiciona a vivir una vida limitada, cuando nuestra vida es muy rica, como nos marca este maestro. La producción de sentido que da esta sexualidad ampliada es mucho más amplia. Einstein dice que el hombre, frente a su incapacidad de registrar las transformaciones que se producen a una velocidad elevada, dice que tiene la sensación de que el mundo se acaba, de que va a venir la destrucción, pero no porque se va a producir la destrucción, sino porque es una velocidad tal que no la puedo aprehender. Y no es destrucción lo que nos plantea Amenasa. Él se sirve de la destrucción como materia prima, como materia creadora de algo nuevo. La vida continúa para el que se anime a ello. La poesía es lo nuevo, y lo nuevo nunca es reaccionario. Lo nuevo siempre es revolucionario. Vamos a tener que discriminar entre poesía y locura, porque no son lo mismo. Para poder la poesía hay que sublimar, y eso es justamente lo que no puede el loco. Lo que no puede el loco es, con ese lenguaje inconexo y metafórico, transformar la realidad. Pero el poeta sí puede transformar la realidad. Un escritor cuando escribe, un pintor cuando pinta, un trabajador cuando trabaja, están sublimando. Es decir, están tratando sus tendencias sexuales y agresivas, están retirando de objetos exteriores esas tendencias sexuales y agresivas y toman la decisión de poner esa energía ahora al servicio de obras que van a realizar y que otros pueden aprovechar. Es decir, es otro tipo de amor más amplio y avanzado que el amor romántico. Para el gran poeta español Leopoldo de Luis, Menasa era un poeta con múltiple capacidad creativa, no nos cabe duda. Poesía, pintura, cine, canciones, hasta coreógrafo en el espectáculo Poesía y Flamenco. Menasa es poesía, decía Leopoldo. Prisionero de una larga condena, dice Menasa en uno de sus poemas, porque la palabra no otorga libertad. Digo huella y huella se hace carne en mí. Arrugas con el tiempo, dolores del amor. Digo árbol y el verde forja toda mi realidad. Verdea el corazón de las mujeres ancianas. Pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio. Y que ha llegado la hora de la victoria del poeta no quiere decir siquiera que ha llegado la hora de la victoria.
ya que el poeta habrá de someterse al lenguaje hasta el límite de desintegrarse entre las palabras, dejar de ser para que la poesía pueda articular una vida todavía no vivida por nadie, ni siquiera por el poeta. Que haya llegado la hora de la victoria del poeta quiere decir que la victoria ha de ser toda de la poesía. Ella nada sabe de la vida, no ama ni recuerda, es todo por venir. Poesía 2000 es un poema de Benassa que le va a cantar Clemence. Deshojados rumores del tiempo se abanican sobre mi cuerpo ya dejado de lado. Son instantes que huelen a podrido, a carne agusanada. Dejo volar mis manos y el fin de siglo se conmueve por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado es esta página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica, en medio de otras guerras, la guerra sucia, la guerra fría, en medio de la droga, la pólvora, la mutilación y la muerte, el SIDA silencioso, ha nacido el poeta. Aquí me tenéis. Soy el ejemplo posible. En medio exacto de la locura universal, vivo. No padezco de nada. Y cuando canto, es una carne ajena la que canta en mi voz. Son los arrebatos inquietantes de la lengua, una serpiente aligerada de su propio veneno. Solo el movimiento de rectación al infinito, luces perdidas, negro sendero del silencio. Soy un humano terrestre, lleno de algarabía, la luz que se bebe el futuro para contarlo. Voz sin ecos voz. El hombre me esperaba, suave caricia desgarrada, que dejará en el inocente terráqueo sin medida, sonora resonancia abierta, huellas de libertad. Cantemos. Y si alguno se sabe las canciones, que es posible, cante también. Para todos nosotros, una canción que se titula La vejez me pisa los talones. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás, aunque me reclamen amores pasados o muertos gritos para conversar, mirando siempre adelante. La vejez casi no existe,
una canción que se titula ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juanesca, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Hoy yo enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Bueno, ahora voy a hacer una canción que me gusta mucho. Se titula Ajada Cruz. Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia, rubicunda voz, en el propio centro de las células, fiera descarrilada, definitivamente me humanizó.
hacer esa canción muy especial que se titula Hoy Quisiera. Una canción de Miguel Oscar Menes. En el Museo de Bello de Toro a las 7 de la tarde. Eso es, así que seguimos esta tarde a las 19, así que los esperamos con más canciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Si alguien quiere echar un vistazo a estos libros con los cuadros, se ven hermosísimos. Hay discos ahí detrás. Hay discos gratuitos para que ustedes se lo lleven de forma gratuita. Y si alguien quiere estar informado de las actividades, Laura ha dejado aquí unos papelitos que pueden dejar su correo electrónico y se le informa de actividades. Bueno, que nosotras cada tanto nos escapamos a Málaga y hacemos actividades, y si no, desde Madrid, en Grupo Cero Televisión, en Facebook y en YouTube, pues realizamos una labor, bueno, ahora estamos de vacaciones, pero una labor durante todo el año de difusión de la poesía y del psicoanálisis, de ese trabajo que hacemos en el Grupo Cero, además de la formación de los psicoanalistas y de los talleres de poesía. Bueno, pues ahí compartimos nuestros espacios de forma gratuita en esa televisión cultural, y bueno, que estemos en contacto y nos sigamos viendo por lo menos 100 años más. Muchísimas gracias.